Bueno, esto en realidad es como que se complementa, pero no, sí, pero no, que viene porque estoy haciendo un doctorado en Ingeniería en Mención Materiales y mi tema es sobre biomateriales. De alguna manera empecé con el reciclado de plástico en la facu cuando era estudiante y me gustó esto de irme para un lado de la sustentabilidad, de qué manera ser un poco más ecológica, tener un pensamiento de diseño más amigable. Y bueno, así que empecé mi investigación. ¿Qué son los biomateriales? Son, en realidad hay eh, varias definiciones, pero yo lo tomo como que es, o la biofabricación, es la aplicación de la biotecnología para cultivar y hacer crecer objetos en lugar de manufacturarlos. Me gusta esto porque también cambia el modelo productivo tradicional en la forma de ver de que en lugar de pensar en una fábrica o en algo muy industrial, volver a lo natural, volver a que podemos generar materiales desde nuestras casas, desde nuestra huerta, y de una manera que combinarlos, ayudarnos con la naturaleza y crear materiales y después productos de esa manera. Esto se complementa con, capaz que lo van a escuchar, que cuando dicen materiales biobasados. Viene más de la ciencia, pero se está usando bastante, y esto quiere decir que son materiales que están hechos o total o parcialmente con materias primas materias primas renovables, de fuentes de energía renovables. O sea, dentro de esas está el PLA, vieron que comentábamos en el teórico de fabricación digital. Y también se combina con lo que es el biodiseño. Acá me meto también con el MIT, con Neri Oxman, que es un instituto de investigación, que trabajan esto del biodiseño combinado con la tecnología. Entonces acá combina un poco las tecnologías de fabricación digital con la naturaleza para crear, o desarrollar. Siempre tiene un lado más artístico, pero en realidad Neri y el equipo lo que hace es combinar el arte, la ciencia con la tecnología y la naturaleza. Y desarrollan, como de alguna manera, ven cómo trabaja lo natural, por ejemplo, cómo trabajan en este caso los gusanos de seda, y a través de eso generan una experiencia, una performance, un pabellón en este caso, en forma colaborativa. Armaron toda una estructura. Primero metieron las orugas y hicieron todo un relevamiento de cómo era la forma estos son los gusanos de seda, los que hacen la seda. Vieron cómo se movían y cómo era su forma de trabajar. A partir de eso, y algoritmos y toda una inteligencia artificial, pensaron cómo podían hacer ahí toda una cuestión de que para hacer la seda, como que terminan matando a los gusanos, porque como que quedan encerrados, entonces es bastante cruel el método de producción. Entonces pensaron en hacer un pabellón que primero la estructura general está hecho con un brazo robótico, con hilos de otro material sintético, creo, y después metieron los gusanos, los metieron ahí y empezaron ellos a hilar y terminar de completar el pabellón. Y por una cuestión de por cómo lo diseñaron, le dieron espacios, o quedaron espacios vacíos para que los gusanos puedan salir, como que no queden atrapados. Entonces, si bien fue una performance o un pabellón, también el video lo voy a pasar, pero que va a quedar ahí. Muestra cómo podemos convivir o pensar los ciclos productivos, los modelos productivos para, de una forma más sustentable y más linda. Fíjense que hasta podemos ver cómo están trabajando y es una experiencia súper enriquecedora, digamos. Este proyecto también, Agua Hoja, es una instalación que está hecha con bioimpresión 3D. O sea, Perdón, que te sí, interrumpa de nuevo. Hay un capítulo de Neri Oxman, creo que es, del anterior que estabas hablando. Hay un capítulo en Netflix, en la serie de Abstract, que son distintos capítulos que están buenísimos, y hay uno que habla sobre el proyecto de ella, que está muy bueno por si alguno quiere chusmearlo, como para ampliar más sobre la investigación, pero está buenísimo, y está en Netflix, así que por ahí si a alguno le interesa. sí, Nada, quería gracias por sumar un mencionarlo dato. porque no lo había dicho. Y la verdad que me encantó. Bueno, Abstra, en general toda la serie está buena, y el capítulo que Cami menciona está genial porque eso, habla de todo este asunto, que si les gusta la tecnología y el diseño sustentable, es para ustedes. Después está el de Zaha Hadid, bueno, hay varios que están buenos. Todo está hecho con impresión con distintas densidades.
o sea, con distintas recetas. Como que los biomateriales uno vuelve a la cocina, empezás a pensar los materiales como recetas de cocina. Entonces con distintas proporciones y distintos materiales de base, materias primas, generás distinta, como ven acá, distinta coloración y distinta opacidad. Y de esa manera generaron todo este pabellón, que bueno, además habla de que controlan la temperatura, la humedad, la penetración de la luz. Eso está mucho más pensado que lo que yo les estoy contando. Y acá pueden ver, por ejemplo, cómo es una jeringa que va imprimiendo CNC, es como una mezcla entre router e impresora, que le incorporan este tipo de fórmulas. Un poco, bueno, la biomimesis también viene de mirar la naturaleza, también en la forma, no solamente en el proceso, lo que les mostraba antes del pabellón, era más de cómo funcionan los animales y cómo se interactúan, y esto un poco más de la parte morfológica. Y uno también podría pensar, bueno, en el caso de los animales también podrían generar algo a través de pensar, no sé, el contexto, o cómo son las pisadas de esos animales, o cómo se desplazan en el caso de las aves. Una parte parece más abstracta o más intangible, pero con eso podrían generar algún tipo de diseño, se me ocurre. Un poco esto, pensar el modelo de economía circular, en donde no pensamos que hay desechos, sino que esos desechos se reintroducen al sistema productivo. Si tenemos cáscaras de naranja, cáscara de maní, yerba mate, todo lo orgánico más que nada es lo que yo estoy usando, todos los residuos orgánicos se pueden volver a reincorporar. No, ni hablar de los plásticos, los metales, los vidrios y todo esto. Me gusta pensar esto, que los residuos en realidad son un error de diseño. Cuando arrancaron los plásticos, no me voy por las ramas, pero fue un material muy útil y muy fácil de producir y barato. Entonces, en algún momento hubo un desfasaje de materialidad. O sea, es decir, por ejemplo, se hizo una botella para contener un líquido de 500 mililitros, que por ejemplo una botella de gaseosa que tenés ahí y la comprás, que la consumís en menos de una hora a veces, y el packaging dura mucho más que el contenido. O sea, el packaging ese después contamina durante millones de años, y no tendría que ser así. O sea, tendríamos que pensar que el packaging dure menos que el producto final, y de alguna manera ser acordes en esos procesos, en esa forma, en tomar las decisiones de packaging relacionadas al producto. Eso también está bueno si van a pensar un packaging, creo que ahí se aplica bien, pensando en esto de cuando hagan la presentación o cuando generen su propio diseño, pensar o el producto y a su vez el packaging, y que ese packaging, si va a ser duradero, uy, ahí hay una tormenta acá. Si va a ser duradero, es una cosa. Entonces piensa en un packaging que sea decorativo, que tenga también otra función. Hasta podría ser una caja que después la usen para otra cosa, que suele pasar. Pero si va a ser algo que lo sacan y ya está, podrían pensar en estos biomateriales. Básicamente están los bioplásticos, que cumplen las dos funciones, o sea, son biobasados y biodegradables. Se entiende por biodegradable los que demoran menos de 180 días en degradarse. Hay un montón de tipos de biopolímeros, que hay cada vez más, pero yo les voy a mostrar estos que son como un poco más efímeros que el PLA. El PLA como que se sintetiza y demora también un tiempito en degradarse. Pero estos, que por ejemplo están hechos con algas, es un concepto que desarrollaron esta botella que les contaba, para que dure el tiempo que está en uso. O sea, mientras, es más, el líquido lo mantiene con forma. Fíjense que al tomar el líquido, sacar el líquido, la botella pierde su forma y al poco tiempo, si la ponen en tierra, se degrada. Eso es como una forma más consciente o más centrada en esto del diseño sustentable. Un poco, la investigación en biomateriales trabaja con muchas áreas de la ciencia y el arte y la tecnología, no solo, por ejemplo, desde el diseño industrial no solo se trabaja, en realidad los biomateriales vienen más de la biotecnología, o de la ingeniería en materiales, o de la ingeniería química, y cada vez más se están trabajando en equipos interdisciplinares, y cada vez más los biomateriales se meten en la arquitectura, hasta en las ingenierías más rígidas como la mecánica, la electricidad. Hay sensores hechos con biopolímeros, bioplásticos. Entonces creo que es un área que por ahora lo vemos capaz que como, ay, mirá qué novedad, o en un futuro, pero creo que está bueno pensar que es como lo que se viene, que es algo que, es más, la agenda del 2030 y esto de no usar plásticos de un solo uso, un poco incentivan a que le demos bolilla y pensemos otro tipo de materialidades.
Acá vuelvo con Neri Oxman, que definió un concepto que se llama ecología material, que un poco une esto, de pensar los diseños desde la computación, combinar la computación con la fabricación, con la naturaleza. Entonces los invito, hay una obra que recopila un montón de obras hechas por el equipo de ellos, que todas trabajan con esta filosofía, como los dos que les mostré, Agua Hoja y el pabellón de seda. Después también hay una metodología, que no voy a explayarme, pero que trabaja como pensar el diseño de los materiales. Entonces no es como diseñar un producto, tiene otra lógica. Primero partimos de materias primas, primero generalmente partimos de, ay, mirá cuánta yerba mate estoy desperdiciando, mirá cuántas no sé, botellas de plástico hay. Generalmente no son plásticos, sino que pensamos en esto de la yerba, o el café, o la cáscara de huevo, o la cáscara de naranja, que es todo lo que estoy trabajando. A partir de esas materias primas pensamos cómo, con qué aglutinantes, que ya les voy a mostrar, podemos hacer un producto, un material, y después lo empezamos a testear por los usuarios. Como que dejamos que las personas nos digan, ah, mira, esto le veo resistencia parecida a una madera, o a un tergopol, o a una corina. Y a partir de ese feedback, o me gusta la textura, me gusta el color, a partir de todos esos insights, complementándolos con ensayos, para efectivamente ver que va a aguantar como una madera, se empieza a pensar productos que cumplan con esas cualidades o atributos que el usuario le dice que son buenos. Es como que hay mucha, esto es lo que les sinteticé, también si les interesa les puedo dejar ahí una bibliografía de cómo funciona el método. Es un método desarrollado por el Politécnico de Milán en complemento con la Universidad de Delft. También, bueno, acá trabajan esto, hay mucho de experiencia de usuario, hay mucho de experimentar, hacer, ver si sale bien, o no es bien, ver cómo sale y ver qué atributos le da al usuario. Es muy prueba y error, y hay muchas veces que las cualidades finales no nos terminan de gustar, pero es cuestión de encontrar la vuelta y el uso, y creo que hay como mucho potencial. Hay como 4 principales familias de cómo podemos obtener los biomateriales. El año pasado estuve trabajando con hongos, este año me fui más a las bacterias y a lo vegetal, así que va a ser muy rapidito. Con los hongos es así. Hay hongos comestibles, que uno de ellos son las gírgolas o los champiñones. Las gírgolas para crecer necesitan un sustrato. Necesitan, por ejemplo, generalmente se hacen en bolsas de trigo, de rastrojo de trigo, que es como un subproducto agrícola, que se le meten semillitas con hongo, eso que ven blanco es como el micelio, es como la raíz del hongo, y dándole las condiciones de temperatura, humedad y todo, bien, son bastante delicados. Con todas esas condiciones bien, crecen, o sea, al cierto tiempo, al mes, dan gírgolas, que es lo que generalmente se produce, o sea, todo ese proceso para finalmente obtener las gírgolas y comercializarlas para consumo humano, en lugar de, pueden ser reemplazo de la carne. Después está el ganoderma, que es como uso más medicinal. Pero bueno, además, el micelio es la parte vegetativa. En realidad lo que vemos es la seta, la parte sería como la flor del hongo, es lo que normalmente vemos. Pero hay todo un universo por debajo, que el micelio lo que es un biopolímero. Me faltó detalle. El micelio empieza como a comer, para alimentarse empieza a comer este residuo, y empieza como a colonizar. Y a medida que crece, genera todo un aglomerado que es un biopolímero. O sea, y genera uniones, como si pondríamos cola de carpintero no sé, y prensáramos acerrín con cola, o si pondríamos resina o eso, genera algo similar. Para eso, entonces, nosotros tomando esa cualidad, podríamos diseñar un molde, por ejemplo, para un packaging, y colocarle el micelio y distintos residuos que tienen que ser como derivados de la celulosa. Pero bueno, tiene que ser un residuo, hay que esterilizarlo un poco, pero pueden usar esto que les contaba, yerba mate, café, el rastrojo, lo que sobra de la cebada, el bagazo de la cerveza, eso pueden usar. Y bueno, hay una empresa pionera en Estados Unidos, se llama Covative, que se dedican al packaging, y en realidad son como súper grosos. Les voy a pasar el video, pero después lo ven. Están haciendo un foam, desarrollaron como un cuero, que es como súper resistente. El packaging resiste el fuego, tiene también propiedades, mira, miren, acá hay un pabellón, porque también mucho arrancó de la arquitectura.
En realidad Ecovative arrancó haciendo un ladrillo, que tiene un montón de cualidades, y este pabellón lo que hicieron fue hacer todos estos paneles con micelio, que a su vez el micelio siga creciendo, no es que porque en realidad para que no florezca hay que como que matarlo, hay como que secarlo para que deje de crecer. En este caso lo dejaron en crecimiento, este es el pabellón visto de adentro, es circular, y lo que hace es captura el doble de su peso, creo que era. Sí, captura el doble de su peso en dióxido de carbono, reduciendo la huella ecológica del edificio. Entonces como que purifica el aire, creo, de alguna manera, en lugar de tener los ladrillos convencionales, teniendo esto. Y también se puede usar como aislación, como un poliestireno expandido. Hay muchas investigaciones, y de hecho yo estoy en eso, que es un material que queda como de baja densidad y con buenas características para reemplazar el tergopol en packaging y en construcción. Este es otro ejemplo que está impreso en 3D, se imprimió y después se dejó que florezca. Y este es un ejemplo argentino. Este es Silvio Tinello, que es un diseñador industrial de Córdoba, que hizo una alcancía. De la traje porque es un chanchito. Hizo una alcancía con moldes termoformados, que es otra tecnología, no es CNC, pero básicamente agarras un modelo que podría ser impreso y haces como con una lámina de plástico, generas un molde. Eso yo tengo una termoformadora, así que si sale la idea, puedo experimentar con algún proyecto para que hagamos un molde. Y ahí metió sí son como dos matrices, sí son dos partes. Entonces, esto es yerba mate con el honguito, y creció, el honguito colonizó, y terminó siendo esta alcancía. Esto como todo el proceso de crecimiento, que al final, fíjense que termina así, esto lo hice yo, termina así blanquito, y al secarlo, te queda como más oscurito, pero queda como súper liviano. Después está la celulosa bacteriana, que también Susan Lee es otra investigadora que hace ropa, indumentaria, que la celulosa bacteriana es como una celulosa que parte de esta bebida probiótica. En realidad lo que crece arriba, es como se llama SCOBY, es como una celulosa, es como si fuera un cuerito, que al secarlo queda como un cuero vegetal, queda como un cuero. Y lo pueden, con tintes naturales, con otras técnicas, lo pueden colorear como esto, coser, trabajar como si fuera un cuero. Y a su vez, esto tiene un boom, es un boom la celulosa bacteriana últimamente, tiene usos en medicina, como si fuera una piel sustituta temporal. También la están usando para hacer membrana de separación, cosmética, papel, le están agregando al papel tradicional celulosa y mejora las propiedades mecánicas, para hacer sensores, biosensores con nanocristales. Bueno, hay toda una investigación súper interesante con este material que viene de lo natural. Y acá entran recetas. Hay un repositorio que se llama Materion, mira que estoy terminando, que pueden buscar recetas. Entonces, si les gustó, mi idea o lo que los invito a hacer es esto. Acá fíjense que tienen un molde termoformado, como les contaba, que es un molde que tiene como puntitos, y la celulosa bacteriana crece con té, ahí igual está la receta, y yo tengo, si necesitan les puedo donar. Lo que lo van alimentando, crece, cuanto más gordita es, más espesor y resistencia tiene, se seca, y eso al secarlo, si lo secan liso, queda liso, si lo secan con textura, queda con estos patrones. Y lo podrían usar, por ejemplo, para un packaging de lo que estén haciendo, o para después cortarlo láser y pensar un producto, desde lo plano y plegado, desde el origami, pensar un producto. Hay materiales de la proteína, pero eso me lo voy a saltear. Y desde lo vegetal, que esto está re bueno porque es muy fácil de que tengan en sus casas. Si tienen almidón de mandioca o almidón de maíz, ¿vieron las bolsas plásticas estas biodegradables? Vienen del almidón, el PLA también viene del almidón, y hay recetas que, esto me lo salteé. Bueno, hay recetas que uno puede agregar almidón y, por ejemplo, yerba mate, polvo de yerba mate, lo mezclan, lo dejan secar y obtienen un film que tranquilamente lo pueden usar para packaging o para otra cosa, como estas cestitas contenedoras. Fíjense, imagínense todo el packaging del McDonald's hecho con esto, en lugar de con lo del McDonald's. Y se puede grabar láser, cortar, hacer patrones de plegado con estas otras tecnologías. Bueno, composito, que es cuando tiene refuerzo, pueden hacer almidones y agregarle fibras o la cáscara o el polvo de la yerba, entonces ahí se llama composito, básicamente es eso. Y hace un montón, en 1941, se hizo un auto con todo esto, después bueno, quedó un prototipo,
pero Ford desarrolló un auto hecho con fibra bueno, fibra y en realidad tiene almidón. Acá no lo menciono, pero tiene almidón con fibra de cáñamo, en este caso, cannabis. Pero bueno, fíjense con algo natural. Este es el material que les comentaba, los invito a que lo busquen, pueden hacer un usuario por si después hacen una receta ustedes y quieren compartir. Y si no, tienen un montón de formulaciones de cómo hacer estos films, pueden hacer cosas como más resistentes o como si fueran más como una placa, que esto está hecho con huevo, creo. Agar. El agar y la gelatina también son como el almidón, funcionan de aglutinante. Ese era con la cereza, con el carozo de la cereza, lo trituran y con ese polvito estaba hecho. Esto con huevo, gelatina, huevo y agua. Fíjense que lo moldearon con un huevo y después lo terminaron. Y esto también es todo un bloque hecho con huevo y gelatina. Y ahí terminamos. Esto es un proyecto también de Adidas, que de alguna manera le dio voz a esta chica que hizo un videito que muestra todas estas experimentaciones. Se los dejo para que lo chusmeen.